El fuerte militar de San Carlos se alzaba como una cicatriz en el paisaje árido de Arizona, sus empalizadas de madera y torres de vigilancia representando el intento del hombre blanco de imponer orden sobre un territorio que se resistía a ser domado. Era el año 1878 y el fuerte servía como punto de concentración para las bandas apaches que habían sido forzadas a abandonar sus tierras ancestrales bajo la política de reservas del gobierno federal. Dentro de sus confines miserables, cientos de apaches vivían en condiciones que convertían cada día en una prueba de supervivencia, despojados de su libertad, su dignidad y su forma de vida. En el sector más alejado del fuerte, donde las barracas daban paso a un área de tierra compactada que servía como vertedero improvisado, yacía una mujer apache de aproximadamente 25 años. Nadie sabía su nombre verdadero, o si lo sabían, habían dejado de usarlo hace tiempo. Los soldados simplemente la llamaban la Tullida, cuando se molestaban en referirse a ella, lo cual era raro. Su tribu la había abandonado allí 3 meses atrás, cuando quedó claro que sus piernas nunca volverían a funcionar después de la enfermedad que la había consumido durante el invierno anterior. La parálisis había llegado de manera súbita y cruel. Primero fue una fiebre que la hizo delirar durante días, luego un dolor punzante que recorría su columna como fuego líquido y finalmente el entumecimiento total de sus extremidades inferiores. Los chamanes de su banda habían intentado curarla con sus métodos tradicionales: baños de hierbas, cantos sagrados, ceremonias que duraban toda la noche. Nada funcionó. Sus piernas se habían convertido en peso muerto, carne inútil que la ataba a la tierra como un árbol caído. En la cultura apache, donde la movilidad significaba supervivencia y cada miembro de la tribu debía contribuir con su trabajo, una mujer paralítica representaba una carga imposible de mantener. Su familia había luchado con la decisión durante semanas, sus rostros marcados por la culpa y la necesidad práctica. Finalmente, cuando la banda recibió órdenes de trasladarse a una nueva ubicación dentro de la reserva, la dejaron atrás con una manta raída, un cuenco de barro y una calabaza con agua. No hubo despedidas formales, solo miradas de dolor y vergüenza antes de que las figuras de su gente desaparecieran en la distancia. Ahora sobrevivía de la caridad ocasional y el descuido. Los soldados a veces arrojaban restos de comida en su dirección cuando limpiaban las cocinas del fuerte. Otras veces, mujeres apaches de diferentes bandas se acercaban sigilosamente durante la noche para dejarle tortillas de maíz o tiras de carne seca, gestos de solidaridad furtivos que podían ser castigados si eran descubiertos por las autoridades del fuerte. Ella arrastraba su cuerpo inútil, usando solo la fuerza de sus brazos, moviéndose como una foca varada sobre la tierra dura y agrietada, su dignidad reducida a polvo bajo el sol implacable. Su refugio era un espacio hueco debajo de una de las plataformas de almacenamiento abandonadas, apenas lo suficientemente grande para protegerla del sol del mediodía y del frío nocturno. Allí acumulaba los pocos objetos que poseía: la manta deshilachada que ya no proporcionaba calor adecuado, el cuenco de barro agrietado, algunos trapos que usaba para proteger sus manos del suelo abrasivo mientras se arrastraba, su cabello negro, que una vez había llevado con orgullo en elaboradas trenzas adornadas con cuentas y plumas, ahora colgaba enmarañado y sucio alrededor de su rostro demacrado. Los días se fundían unos con otros en una monotonía de hambre, sed y dolor. Sus manos estaban cubiertas de callos gruesos y cicatrices de arrastrarse constantemente sobre rocas y espinas. Sus piernas, inmóviles e inútiles, habían comenzado a atrofiarse, los músculos consumiéndose hasta que solo quedaba piel estirada sobre huesos prominentes. A veces, en las noches, cuando el dolor en su espalda se volvía insoportable, lloraba en silencio, mordiendo su manta para no hacer ruido. Otras noches simplemente miraba las estrellas y recordaba cuando podía correr, cuando sus piernas la llevaban por las montañas con la velocidad de un venado, cuando era libre. Los niños del fuerte, tanto blancos como apaches, habían aprendido a evitarla. Los adultos les habían advertido que se mantuvieran alejados,
Algunos por superstición de que su condición era contagiosa, otros simplemente porque su presencia era un recordatorio incómodo de la crueldad de la vida en la reserva. Ocasionalmente, algún niño cruel arrojaba piedras en su dirección o gritaba insultos desde una distancia segura, actos de pequeña maldad que ella soportaba sin reaccionar, demasiado cansada para sentir ira. Fue en uno de estos días de miseria ordinaria cuando llegó el vaquero. Se llamaba Jacob Brennan, un hombre de 37 años con rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol del oeste. Era alto y delgado, con manos grandes y nudosas que hablaban de años de trabajo duro manejando ganado, construyendo cercas y sobreviviendo en la frontera. Había llegado al fuerte para vender un lote de caballos al ejército, animales mestizos pero resistentes que había criado en su pequeño rancho a 2 días de viaje hacia el sur. Jacob había visto muchas cosas en su vida que lo habían endurecido. Había sobrevivido a la guerra civil peleando en batallas que prefería olvidar. Había perdido a su esposa y su hijo pequeño por la fiebre amarilla 5 años atrás. Una tragedia que lo había dejado emocionalmente cauterizado. Había matado hombres cuando fue necesario y había visto morir a otros por causas tanto nobles como absurdas. Pero algo en la imagen de la mujer apache, arrastrándose por el polvo para alcanzar un pedazo de pan duro que alguien había desechado, penetró las defensas que había construido alrededor de su corazón. Se detuvo a observarla desde la distancia, notando la metodología deliberada con la que se movía, usando sus brazos para impulsarse hacia adelante, mientras sus piernas inertes se arrastraban detrás como apéndices sin vida. Había determinación en sus movimientos, una negativa obstinada a rendirse, incluso cuando la rendición habría sido la opción más lógica y misericordiosa. Cuando finalmente alcanzó el pan y lo llevó a su boca con manos temblorosas, Jacob vio algo en su perfil, en la línea de su mandíbula y la forma en que levantaba su barbilla incluso en esa posición degradante, que hablaba de un orgullo que no había sido completamente destruido. Preguntó sobre ella al sargento, que estaba procesando su pago por los caballos. El militar se encogió de hombros con indiferencia, explicando que era una apache inválida que su tribu había abandonado, que nadie sabía qué hacer con ella, que probablemente moriría antes del próximo invierno cuando las temperaturas cayeran por debajo del punto de congelación y ella ya no tuviera fuerza para buscar calor. Habló de ella como si fuera un perro callejero o una rata, un problema menor que eventualmente se resolvería por sí mismo a través de la negligencia benéfica. Jacob pasó el resto de ese día completando sus transacciones comerciales, pero sus pensamientos seguían volviendo a la mujer en el polvo. Esa noche, mientras bebía whisky en el salón improvisado del fuerte, escuchó a otros hombres hablar sobre ella. Algunos hacían bromas crueles sobre su condición, otros especulaban sobre si alguien la mataría eventualmente como un acto de misericordia. Nadie sugería ayudarla de ninguna manera significativa. Para ellos, era menos que humana, un objeto de lástima en el mejor de los casos y de burla en el peor. A la mañana siguiente, Jacob buscó al comandante del fuerte, el capitán Thornton, un hombre de mediana edad, con bigote elaborado y una actitud de cansancio perpetuo ante las imposibilidades de su posición. Jacob declaró su intención con la simplicidad directa característica de los hombres de la frontera. Quería llevarse a la mujer apache. La reclamaría como su propiedad bajo las leyes que permitían a los civiles contratar mano de obra india de las reservas. Cuidaría de ella en su rancho. El capitán Thornton lo miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. Era una solicitud inusual, llevarse a una inválida cuando había docenas de apaches saludables disponibles para trabajo contractual. Preguntó sobre las intenciones de Jacob, insinuando preocupaciones sobre motivaciones inmorales. El vaquero mantuvo su mirada firme y respondió con honestidad simple. No tenía intenciones deshonestas. Necesitaba ayuda en su rancho con tareas que no requerían caminar, y ella necesitaba un lugar donde no muriera de hambre o congelada. Era un arreglo práctico que beneficiaba a ambas partes. El papeleo fue mínimo.
El capitán estaba más que feliz de eliminar lo que consideraba un problema molesto de su jurisdicción. Se redactó un documento simple que transfería la custodia de la mujer apache sin nombre a Jacob Brennan, válido por un periodo de 5 años con opción de renovación. No se consultó a la mujer misma sobre el arreglo. En el sistema de la reserva, los apaches tenían menos derechos legales que el ganado. Jacob caminó hacia donde ella yacía bajo su plataforma de sombra, sus botas levantando nubes de polvo con cada paso. Ella lo observó acercarse con ojos cautelosos, sin saber si venía a ayudar o a hacer daño. Había aprendido a no asumir nada sobre las intenciones de los hombres blancos. Jacob se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa, y la estudió en silencio durante largos momentos. Vio a una mujer que había sido hermosa antes de que el hambre y el sufrimiento marcaran su rostro. Sus ojos eran del color del ámbar oscuro, profundos e inteligentes a pesar de su situación desesperada. Sus manos, aunque encallecidas y cicatrizadas, tenían dedos largos y elegantes que hablaban de habilidad artesanal. Incluso en su estado demacrado, había algo en ella que comandaba respeto, una presencia que trascendía su cuerpo roto. Jacob extendió su mano hacia ella, no para tocarla, sino como un gesto de intención. Señaló hacia su carreta esperando cerca de la entrada del fuerte, luego hacia ella, luego hacia sí mismo. El mensaje era claro incluso sin palabras compartidas. Ella vendría con él. Vio el momento de decisión en sus ojos, el cálculo rápido de si esto era una mejora o simplemente una nueva forma de miseria. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo segundos, ella asintió casi imperceptiblemente. El vaquero la levantó con cuidado, sorprendido por lo poco que pesaba, como si fuera hecha de huesos de pájaro y aire. Ella se tensó en sus brazos, cada músculo de su torso poniéndose rígido ante el contacto no deseado pero necesario. Jacob la llevó hasta la carreta, consciente de las miradas que los seguían desde las ventanas y puertas del fuerte. Algunos rostros mostraban desaprobación, otros curiosidad, la mayoría indiferencia. Preparó un espacio entre mantas y sacos en la parte trasera de la carreta, creando un nido improvisado donde ella pudiera viajar con relativa comodidad. Antes de partir, Jacob regresó a los edificios del fuerte y compró provisiones adicionales. Una manta nueva y gruesa, tela para hacer ropa, alimentos que podían prepararse fácilmente, una cantimplora nueva. Gastó más dinero del que había planeado, fondos que habían sido destinados a mejorar sus corrales, pero algo en su interior le decía que estas compras eran más importantes. Cuando regresó a la carreta, encontró a la mujer exactamente donde la había dejado, sin intentar escapar ni llamar la atención, simplemente esperando con la paciencia de quien ha aprendido que la resistencia es inútil. El viaje hacia el rancho de Jacob tomó 2 días completos. Viajaban durante las horas más frescas del amanecer y el atardecer, descansando durante el calor intenso del mediodía bajo cualquier sombra que pudieran encontrar. Jacob intentó iniciar conversación varias veces, pero rápidamente se dio cuenta de que ella no hablaba inglés, o si lo hacía, elegía no responder. En cambio, se comunicaban a través de gestos simples. Él ofrecía agua y ella aceptaba con un movimiento de cabeza. Él señalaba comida y ella tomaba lo que necesitaba sin codicia ni vergüenza. Durante las paradas, Jacob notaba cómo ella estudiaba el paisaje con intensidad hambrienta, como si estuviera memorizando cada formación rocosa y cada cactus. Comprendió que probablemente había pasado meses viendo solo las empalizadas del fuerte y el pequeño círculo de tierra que podía alcanzar arrastrándose. Este viaje a través del desierto abierto, incluso como pasajera indefensa en una carreta, era la libertad más cercana que había experimentado en mucho tiempo. En la segunda noche, acamparon bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía que alguien había derramado diamantes sobre terciopelo negro. Jacob encendió una fogata pequeña y preparó una cena simple de frijoles y tocino. Le ofreció un plato a la mujer y se sorprendió cuando ella sacó un pequeño cuchillo que había mantenido escondido en algún pliegue de su ropa andrajosa.
No lo usó como arma, sino para cortar su comida en pedazos manejables, demostrando que aún conservaba herramientas de autonomía incluso en su impotencia. Mientras comían en silencio, Jacob comenzó a hablar en voz baja, no esperando que ella entendiera, pero sintiendo la necesidad de llenar el vacío con palabras. Le habló sobre su rancho, sobre cómo había construido la cabaña con sus propias manos después de la muerte de su familia. Le contó sobre sus caballos y sus pocas cabezas de ganado, sobre el arroyo que corría cerca de su propiedad y los pájaros que anidaban en los álamos cercanos. Habló sin esperar respuesta, y en algún momento se dio cuenta de que estaba hablando más para sí mismo que para ella, procesando en voz alta su propia decisión impulsiva de cargar con esta responsabilidad. Ella lo escuchaba mientras comía, sus ojos reflejando la luz del fuego, y aunque no entendía las palabras específicas, podía sentir el tono. No había malicia en su voz, ni el tono condescendiente que usaban los soldados del fuerte. Había una cualidad reflexiva, casi melancólica, que sugería un hombre que había conocido su propia parte de pérdida y soledad. Llegaron al rancho al atardecer del segundo día. Era un lugar modesto pero bien mantenido, una cabaña de troncos con techo de tejas, un establo resistente, un corral para los caballos y un pequeño jardín donde Jacob cultivaba vegetales. Estaba ubicado en un valle poco profundo, protegido de los vientos más feroces, con acceso a agua fresca y suficiente pasto para mantener a algunos animales. No era mucho según los estándares de los grandes rancheros, pero era honesto y pagado completamente con el sudor de su frente. Jacob llevó a la mujer al interior de la cabaña y la colocó suavemente en un catre que había preparado cerca de la chimenea. El espacio era espartano pero limpio, con muebles básicos hechos a mano y ventanas que dejaban entrar luz natural. Había una mesa con 2 sillas, estantes con suministros, ganchos en la pared para colgar herramientas y ropa. Era el hogar de un hombre que vivía solo, pero mantenía estándares de orden básico. Durante las siguientes semanas establecieron una rutina. Jacob trabajaba sus tierras durante el día, cuidando de sus animales, reparando cercas, realizando las 1000 tareas pequeñas que requería mantener un rancho funcionando. La mujer permanecía en la cabaña y gradualmente Jacob le fue asignando tareas que podía realizar sin necesidad de caminar. Le trajo pieles que necesitaban curtido y ella trabajó en ellas con habilidad experta, transformando cueros crudos en material utilizable. Le proporcionó semillas que necesitaban ser clasificadas y ella separó las buenas de las malas con paciencia meticulosa. Le dio tela y aguja y ella comenzó a coser. Primero reparando su propia ropa andrajosa, luego creando prendas nuevas para sí misma, con diseños tradicionales apaches, que incorporaban patrones geométricos de sorprendente belleza. Cuando Jacob le mostró sus camisas con botones faltantes y costuras desgarradas, ella las reparó con puntadas tan finas y fuertes que parecían nuevas. Gradualmente, comenzó a contribuir a la economía del hogar de maneras que iban más allá del trabajo físico, aportando habilidades artesanales que Jacob no poseía. Jacob también hizo modificaciones en la cabaña para acomodar su movilidad limitada. Construyó superficies de trabajo bajas, donde ella podía sentarse y alcanzar todo lo necesario sin tener que moverse mucho. Instaló cuerdas resistentes a lo largo de las paredes que ella podía usar para arrastrarse de una parte de la habitación a otra sin tener que usar solo sus brazos. Creó un asiento acolchado con ruedas improvisadas usando partes de una vieja carreta, permitiéndole moverse con mayor facilidad dentro de la casa. Con el tiempo, comenzaron a desarrollar su propio lenguaje de señas y gestos. Jacob aprendió que cuando ella tocaba su estómago y luego señalaba hacia la alacena, tenía hambre. Ella aprendió que cuando él se frotaba los ojos y bostezaba, era hora de apagar las lámparas para dormir. Construyeron un sistema de comunicación nacido de la necesidad, pero fortalecido por el respeto mutuo y la voluntad de entenderse. Los meses pasaron y el invierno llegó con su habitual severidad. Jacob se aseguró de que la cabaña estuviera bien abastecida de leña y comida. Durante las noches más frías, cuando la temperatura caía peligrosamente,
mantenía el fuego encendido toda la noche y agregaba mantas extra al catre de la mujer. Ella, a su vez, preparaba comidas calientes usando métodos tradicionales apaches que eran más eficientes con recursos limitados, guisos espesos que los sostenían durante días y panes planos que cocinaba sobre piedras calientes cerca del fuego. Una noche particularmente fría, cuando el viento aullaba como una bestia herida y la nieve comenzaba a acumularse contra las paredes de la cabaña, Jacob se despertó y encontró a la mujer temblando violentamente a pesar de todas las mantas. Sin pensarlo dos veces, movió su propio catre más cerca del de ella, compartiendo el calor de su cuerpo sin contacto físico inapropiado, simplemente dos seres humanos ayudándose mutuamente a sobrevivir el frío mortal. Fue en ese momento, en el profundo silencio de la noche invernal, cuando algo fundamental cambió entre ellos. Ya no eran simplemente un hombre que había rescatado a una mujer por razones que él mismo no comprendía completamente, y una mujer que había aceptado su ayuda por falta de alternativas. Se habían convertido en compañeros, en socios en la difícil tarea de sobrevivir en un mundo hostil que no ofrecía misericordia a los débiles o solitarios. La primavera llegó eventualmente, como siempre lo hace, trayendo consigo el deshielo y el renacimiento del desierto. Los cactus florecieron en explosiones de color, y el arroyo cerca del rancho se llenó con agua de deshielo de las montañas distantes. Jacob salió una mañana y encontró a la mujer sentada en el porche de la cabaña, que él había modificado con una rampa para que pudiera salir por sí misma, usando su silla con ruedas improvisada. Ella estaba mirando hacia las montañas con una expresión que él no podía leer completamente, pero en la que reconocía elementos de nostalgia, aceptación y algo que podría haber sido contentamiento. Se sentó junto a ella en silencio, y juntos observaron el amanecer pintar el cielo con tonos de rosa y oro. No necesitaban palabras para entender que ambos habían encontrado algo inesperado en este arreglo que había comenzado como transacción práctica. Ella había encontrado un lugar donde era valorada por lo que podía hacer, en lugar de ser descartada por lo que no podía hacer. Él había encontrado un propósito renovado, una razón para mantener su hogar ordenado y funcional, alguien por quien valía la pena hacer el esfuerzo diario. Nadie en el mundo exterior entendería su arreglo, y a ninguno de los dos les importaba. En un territorio donde la violencia y la desconfianza definían las relaciones entre blancos y apaches, ellos habían construido algo diferente, algo tranquilo y duradero, fundamentado no en pasión romántica, sino en respeto mutuo y necesidad compartida de no estar solos en un mundo que podía ser brutalmente solitario. Ella ahora era suya, sí, pero no en el sentido de propiedad que el documento legal implicaba. Era suya en el sentido de que pertenecían al mismo espacio, compartían la misma vida y se habían elegido mutuamente de las maneras más importantes, incluso si las circunstancias originales de su encuentro habían estado lejos de ser ideales.